Segunda a los Corintios, capítulo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 11. Muy bien. Antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Señor, nos inclinamos una vez más a ti, porque de esto se trata. Este es un tiempo donde nosotros te rendimos culto y manifestamos nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti, donde manifestamos, Señor, que te amamos y agradecemos tu amor para con nosotros. Y ahora, al exponernos a las palabras que tú has escrito para nosotros, rogamos que nuestro corazón se disponga, Señor, y de hecho nos comprometemos a disponer nuestro corazón para que lo que tú has escrito, lo que tú nos digas esta mañana, nosotros nos comprometemos a obedecerte a ti para gloria de tu nombre y para gozo en nuestras vidas. Mira a los niños que fueron a su clase, pedimos que sus corazones también sean bendecidos con tu palabra. Dales, Señor, corazones atentos, mentes dispuestas, y a las hermanas que están enseñándoles la palabra de Dios, te ruego que también tu Santo Espíritu las dirija y llénales de gozo al ver a los niños responder a ti. Y eso te lo pedimos, por favor, Señor, en Cristo nuestro Señor. Amén. Segunda a los Corintios capítulo 11, dice el versículo 1 al 6 y después el 21 al 29. Dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, escribe el apóstol Pablo a estos hermanos en Corinto. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Versículo 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, 2 de los judíos 5 veces recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar que yo no me indigno? Hermanos, el maravilloso costo del servicio cristiano. Un autor cristiano relata haber conocido una pareja china en Hong Kong en una oportunidad. Esa pareja se comprometió a casarse en 1949. Él se estaba preparando en el seminario de la ciudad, allá en China,
para servir al Señor. Su deseo era prepararse para ser pastor en China. Ser pastor en China, aún al día de hoy, no es cosa fácil. Los chinos están conscientes que al convertirse, ellos están totalmente conscientes que al convertirse a Cristo, en cualquier momento pueden ser llevados presos, en cualquier momento. Y los pastores están completamente conscientes que lo mismo le puede pasar, ser alejados de sus familias, ser torturados y los hermanos desbandados por la persecución de las autoridades. Este hombre joven estaba preparándose en el seminario con muchos otros para servir al Señor. El día de su boda, los comunistas tomaron posesión del seminario y se llevaron a todos los estudiantes presos para dedicarlos a trabajos forzados. Como nosotros vimos hace días, sus planes fueron interrumpidos. Dios irrumpió en sus vidas, invadió sus planes. El que debió haber sido uno de los días más felices de las vidas de estos dos jóvenes se convirtió en una pesadilla. Pero amados hermanos, para ser fieles al Señor, necesitamos entender claramente que nosotros le servimos en un mundo quebrantado. Le servimos a almas quebrantadas y nosotros mismos quebrantados por nuestro propio pecado y por el pecado ajeno. Pero dentro del costo de servir al Señor hay un maravilloso sentimiento de gozo y alegría. Existe un precio, ciertamente existe un precio, pero el deseo de ver el nombre de Dios siendo engrandecido en las vidas que se enfocan en Él, ese gozo es mayor. Y todo aquel que trabaja con personas sabe lo difícil que es. No importa la edad de las personas, no importa si tiene unos cuantos meses como Camil, o si tiene unos cuantos y buenos años, sí, como tú, como Tomás. Trabajar con personas es difícil porque estamos trabajando con su pecado y con nuestro pecado. Y los hermanos que están tomando el diplomado, y he mencionado el diplomado en ocasiones, ¿verdad? Justamente para motivarles. El próximo año habrá diplomado otra vez, aparentemente. Ustedes saben que en el libro Paul Tripp dice, somos personas en necesidad de ayuda, ayudando a personas en necesidad de ayuda. Y así somos todos. Para que el servicio cristiano sea eficaz, amados, depende del tipo del sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Este año, el tema general por todo el año va a ser el servicio cristiano, o está siendo el servicio cristiano. En septiembre, nuestro aniversario, tiene como lema Corazón de Siervos. Y el viernes vamos a estar viendo un matrimonio, el viernes 12 de septiembre, nuestro seminario, nuestro aniversario, vamos a estar viendo un matrimonio con corazón de siervos. Pero no es solamente para matrimonios, es para todo el mundo. Todos pueden venir. Todos pueden asistir y puede traer invitados también. El sábado en la mañana vamos a tener 2 enseñanzas, líderes con corazón de siervo.
Y de nuevo, no es solamente para los líderes, es para todos, pero enfocados en ese tema. El sábado en la noche vamos a tener jóvenes con corazón de siervo, pero no es solamente para los jóvenes, es para todos. Ahora los jóvenes va a estar dirigido la enseñanza hacia ellos, pero todos debemos participar. El domingo a la mañana tendremos 2. En el tiempo de escuela dominical no vamos a tener escuela dominical, sino vamos a estar aquí. Y vamos a tener una predicación de una iglesia con corazón de siervo. Y en el segundo tiempo tendremos al hermano Pablo Joel, si el Señor permite, el que fundó esta iglesia, a quien Dios utilizó para fundar esta iglesia. Y él traerá también un tema relacionado al servicio cristiano. Aquí tenemos al apóstol Pablo en nuestro texto hablándoles a los corintios, una iglesia que él fundó con gran sacrificio, con grandes pérdidas. Él fundó esta iglesia. Y ahora sucede que esta iglesia estaba dudando de él. Y él tiene que, en 2 o 3 partes de la carta que les escribe, tiene que defender su apostolado. Tiene que defender su trabajo. Él que se los ganó para Cristo, que le enseñó el camino a Cristo, que los discipuló en Cristo, ahora estaba siendo atacado. Y algunos estaban pensando que él era un falso. El dolor, el sufrimiento es grande. Pero amados hermanos, cuando trabajamos con almas, y todos nosotros tenemos que estar conscientes de nuestras propias debilidades, nuestros propios tropiezos, porque cuando trabajamos vamos a trabajar con gente que también tropieza. Todos nosotros estamos en necesidad de ayuda. Y amados, quisiera compartir con ustedes el primer punto de este mensaje. Aunque los resultados del servicio al Señor pertenecen exclusivamente a Él, aquí con el apóstol Pablo aprendemos que un servicio eficaz requiere sacrificarse físicamente. Fíjense, nosotros leímos versículos 21 al 27. Miren todo lo que él pasó. Él tuvo sacrificios en el servicio al Señor. Físicamente él se sacrificó. Físicamente él padeció. Físicamente él sufrió. Lo dice claramente, versículo 23. Fuertes trabajos, trabajo hasta el cansancio abundante, azotes, cárceles, peligros de muerte, más azotes, apedreado. Una vez lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Algunos creen que él realmente murió, pero el Señor lo resucitó. Naufragios, ayunos, pero no es el ayuno que uno elige dedicar ese tiempo al Señor, sino eran ayunos porque no tenía que comer. Sed, desvelos, frío, desnudez. ¿Por qué él pasó frío y desnudez? Porque le hacía falta ropa. El servicio al Señor muy a menudo requiere un sacrificio físico. Todo esto pasó el apóstol Pablo, pero ¿por qué? Porque las almas a las que él estaba sirviendo, donde quiera que iba, en todos esos viajes que iba de ciudad en ciudad, de zona en zona, predicando el evangelio, estableciendo iglesias, preparando las almas para conocer al Señor. Porque el valor de un alma, ¿cuál es? Mira la cruz y sabrás el valor de un alma. Si tú dudas cuánto vale un alma, mira la cruz. El Señor Jesús dejó su gloria
y fue clavado en la cruz por un alma, por tu alma. Y Pablo lo entendía perfectamente y por eso él servía al Señor con este nivel de sacrificio. Pablo no era un masoquista. Lo que él sí deseaba era ver resultados en las almas y en las vidas de las personas con quien él le predicaba, con quien él trabajaba. ¿Tú crees que Pablo no sintió el punzante dolor de los golpes que él recibió? No, porque era el apóstol Pablo, sí, pero carne y hueso como tú y yo. ¿Crees que Pablo no tuvo miedo en ocasiones? Ustedes saben que el problema no es tener miedo, sino paralizarse por el miedo. Ese es el problema. Y segurísimo que Pablo tuvo miedo. Tener miedo no es el problema, es acobardarse el problema. Y Pablo no era cobarde, era valiente. La valentía, el denuedo, la osadía que él tenía por causa de las almas y el nombre de Cristo, él seguía sirviendo al Señor. Un gran sacrificio y dedicación. Servir al Señor y a la esposa del Cordero, o sea, la iglesia, a pesar del cansancio, a pesar de la enfermedad, requiere sacrificio físico. Si tú quieres servir al Señor, tú vas a tener que sacrificarte. Hay momentos que tú quisieras descansar, pero el compromiso es mayor. ¿Y quién no ha tenido que ir a trabajar a su oficina a pesar del fuerte cansancio? O estar saliendo de una gripe que lo tumbó, los huesos todavía le duelen, pero tiene que ir a trabajar. En el servicio al Señor, ¿por qué el servicio al Señor es menos importante? Los hermanos que enseñan en la escuela dominical, las hermanas que enseñan en la escuela dominical, que enseñan estudios bíblicos, que predican, los hermanos que están discipulando a otros, los hermanos que sirven aquí, los hermanos que sirven allá o allá arriba, todos tienen que sacrificar algo de su tiempo para poder servir. ¿Qué sería de nosotros en este mismo momento si todos los hermanos que sirven en el área de sonido dijeran, no me importa, no voy para allá? Ustedes recuerdan año enero 2011, nos mudamos aquí, este era un cascarón nada más. Las paredes de cemento, no había plafón, no había luces, no había electricidad. Las ventanas que ahora no se ven, pero están ahí, las abríamos y era puro pulmón en ese tiempo. Nos reuníamos solamente los domingos de la mañana. ¿Se acuerdan de eso? Pero decidimos venir y aquí estábamos. Cuando llegó el verano, tremendo calor, ya con el hermano León se había instalado algo de electricidad y compramos unos abanicos grandísimos. Había unas cuantas bocinas, nada modernas, un sistema de sonido portátil que teníamos aquí, pero los abanicos hacían más bulla que el sistema de sonido. Algunos de ustedes recuerdan todo eso. Poco a poco uno va avanzando porque queremos servir al Señor. Y amados hermanos, veníamos aquí y estos hermanos se preparaban. Incluso hay una foto por ahí que no teníamos
el proyector, hay una foto de la hermana Francesca dentro del bautisterio, que este es un bautisterio, un hoyo aquí para bautizar. Ella estaba ahí dentro del bautisterio con una sillita dándole para cambiar los himnos, es que, ahí adentro, porque era aquí que tenía que estar. Todo eso, el servir al Señor requiere sacrificios, pero ahora nosotros lo vemos y nos reímos. Pero todo esto requiere sacrificio. El servir al Señor requiere sacrificio, requiere poner de nuestra parte. Y nosotros ahora cuando miramos esas cosas, decimos, pero ¿y qué sacrificio fue ese? Ahora lo miramos para atrás y decimos, nosotros no lo sentimos, pero en aquel momento lo estábamos sintiendo como si fuera algo grande. Ahora miramos para atrás y nosotros decimos, no es nada. Y así es cuando nosotros servimos al Señor con gozo. Amados hermanos, el versículo 27 del apóstol Pablo dice, en trabajos y fatiga y muchos desvelos. Los hay. Ayer llamé a un hermano, a un pastor, no le llamé, le escribí. Le dice, hermano, quiero reunirme contigo el lunes o el martes, ¿puedes? Y él me dice, sí, puedo el martes a tal hora, pero dime de qué se trata para que yo pueda dormir esta noche. Yo le dije, le escribí, jajajaja. Y él bueno, si quiere podemos hablar ahora por teléfono. Y me llamó de una vez. Dice, no, Pedro, es que si no hablamos, yo no voy a poder dormir. Porque tú sabes que nosotros trabajamos con problemas y yo no tengo ni idea qué problema que tú me estás trayendo. Y bueno, conversamos y digo, bueno, ¿ya puedes dormir? Sí, ya voy a poder dormir. Perfecto. Es que trabajamos con y es verdad, los pastores a menudo dormimos muy poco. A menudo despertamos a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana con los ojos como 2 pesetas pensando en situaciones de las almas, de las vidas de los hermanos. A mí no me pesa si una silla se dañó. A mí me pesa cuando un hermano está sufriendo por su propio pecado o por el pecado de otros. Eso es lo que pesa. ¿Qué te frena a ti en el servicio al Señor y su iglesia? ¿Qué te impulsa? ¿Le temes al costo de servir al Señor? Pues no temas. Amado, no busques satisfacción ni recompensas humanas. Esas sirven para muy poco. Busca la gloria de Dios. Es maravillosa la satisfacción que trae entender que tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios para gloria de su nombre y para beneficio de las vidas y de las almas. Eso es impresionante. Que Dios Todopoderoso, el soberano, te tenga a ti como instrumento. ¿Y quién eres? ¿Y quién soy? Es maravilloso poder ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces, aunque estamos conscientes que los resultados del servicio pertenecen exclusivamente al Señor, nosotros aprendemos que un servicio eficaz requiere sacrificarse físicamente. Pero un servicio eficaz requiere sacrificarse materialmente. Versículo 26 y 27. En tantas ocasiones Pablo lo perdió todo. ¿Cuántas veces naufragó? Y que él tenía la laptop debajo de su brazo mientras nadaba. No, lo perdía todo. 3 días como náufrago en alta mar.
ladrones le robaban. Cuando él pasó hambre y sed, porque era sacrificio material, no tenía para comer, no tenía donde abrigarse, pasó frío, ¿por qué? Porque no tenía un abrigo. En la cárcel, perdió todo, le quitaban todo. Él no tenía muy a menudo suficientes recursos para él satisfacer sus necesidades básicas. Él decidió, por causa de Cristo, decidió él no tener una vida que nosotros llamamos normal. Decidió no tener una vida normal en la sociedad para poder dedicarse por completo al servicio al Señor y a su iglesia. Su vida secular, cuando el Señor le llamó, su vida secular era muy prometedora. Pero las pérdidas espirituales hubiesen sido irreparables. Amados, esta iglesia, Iglesia Bautista Cristiana, tiene la oportunidad de involucrarse en muchísimos ministerios dentro y podemos ser instrumentos para ayudar ministerios fuera también. Porque muchos hermanos, muchos de ustedes, se sacrifican materialmente en favor de la obra de Dios. El Señor no quiere limosnas, el Señor te quiere a ti. Todo lo que tú eres y lo que tú tienes es de Dios. El Señor te lo puede quitar así. Créelo. El Señor te lo puede quitar así. Y probablemente la mayoría de ustedes conozcan historias de cómo se les fue todo de un momento al otro. La salud. Mencionábamos, creo que la semana pasada, de un pastor cuando llegó a su casa, encontró su casa en llamas, el pastor John Vaughn. Su niña, preciosa niña, hay fotos de ella, 2 años de edad, niña preciosa, linda. Se quemó el 90% de su cuerpo. Perdió su belleza física. Y la mamá, por haberla recogido mientras ella estaba envuelta en llamas, también perdió su belleza física, se quemó su lado izquierdo completo. Nosotros de un momento para el otro podemos perder lo que tenemos materialmente, la salud, familiares, trabajo. Pero lo que el Señor quiere es tu vida. Y si para tenerte a ti tiene que quitarte lo que tú tienes, lo hará. Porque Él está más interesado en quién tú eres y en quién tú te vas a convertir en lo que tú tienes. Porque el valor de nuestra vida no está en las cosas que poseemos. Ni siquiera en los títulos que posees, las habilidades que tú tienes. El Señor es que da las habilidades. El Señor te puede quitar una habilidad. Testimonio de un hermano que está entre nosotros, que tocaba un instrumento y él pensaba que era el gurú de todos los guruses con ese instrumento, hasta que el Señor le quitó la habilidad. Por un buen tiempo, la habilidad de tocar el instrumento. Después el Señor se lo devolvió, pero por un tiempo lo humilló. Le dijo, hey, no te opongas a mí. Y ahora el Señor, él sirve al Señor. Físicamente, sacrificio físico, sacrificio material, pero también sacrificio emocional. Y Pablo lo demuestra. Recordemos los resultados de nuestro servicio al Señor
Quien los determina es el Señor. Ahí mismo en Corintios, Pablo dijo, óyeme, yo riego, el otro siembra, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. El Señor es que tiene el control. Los resultados le pertenecen a Él, pero ¿por qué Él nos da dones y talentos? ¿Por qué Él nos da ministerios? ¿Por qué Él nos dice que le sirvamos? Porque Él quiere producir resultados por medio de nosotros. Entonces, aunque estamos conscientes que los resultados le pertenecen a Él, nosotros tenemos que servirle. Un servicio eficaz requiere sacrificio físico, material y emocional. Si notan, Pablo tuvo que escribir esta carta a esta iglesia, repito lo que dije hace un ratito, para defender su apostolado. Tuvo que defenderse. Este pasaje lo expresa con gran pesar. Dios usó a Pablo porque amaba las almas. Pablo iba detrás de todo lo que él podía y llegó allá a Grecia, a Macedonia, estableció un par de iglesias en Macedonia, bajó al sur y allá en Acaya establece esta iglesia en Corinto. Porque amaba las almas, estaba constantemente detrás de las almas, porque las almas son eternas. Tú estás aquí hoy presente con eternidad en tu alma. ¿A dónde la va a pasar tu alma? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Y qué vas a llevar? Si tú vas a la presencia del Señor, ¿qué le vas a llevar? ¿Carros? ¿Casas? ¿Títulos? ¿Habilidades? ¿Es eso lo que tú le vas a llevar? No, todo eso se queda aquí. Todo eso se queda aquí. ¿Qué le vas a llevar? En el tribunal de Cristo el Señor va a juzgar fidelidad. ¿Qué resultados de fidelidad le vamos a presentar al Señor? Él tuvo que escribir esto. Pablo se sacrificó grandemente para que estas personas vinieran a Cristo Jesús, y estos ahora están dudando de Él. Tenemos que estar dispuestos a recibir ese tipo de desencanto con aquellos a quien servimos. Nosotros, tú mismo, has desencantado a personas, has desilusionado a otras personas, ¿verdad que sí? Sí, lo has hecho, lo hemos hecho. Sirviendo a la gente, vamos a ser desilusionados en oportunidades. Eso es parte de trabajar con las vidas de personas quebrantadas, siendo nosotros mismos quebrantados, en un mundo quebrantado por el pecado. Pablo se sentía sumamente triste porque estos hermanos dudaban de él. Él se sentía triste porque él tuvo que defenderse delante de ellos. Pasó lo mismo con los Gálatas. Pablo fue a la región de Galacia y ahí fundó varias iglesias en esa región, y poco tiempo después ellos le estaban traicionando. Pablo se sentía traicionado porque estaban dudando de la enseñanza que él les había llevado, de la gracia de Dios. Y estaban regresando a los mandamientos, a los requerimientos de los judaizantes. Algunos hermanos abandonaron a Pablo en su servicio al Señor, lo dejaron en su sufrimiento. Él en una parte de las Escrituras habla de Demas como un servidor con él. En otra carta dice, Demas me abandonó. Sacrificio emocional. Es duro. Pero amados hermanos, el resultado es importante.
El Señor va a producir resultados a través de tu servicio. Y el Señor tendrá cómo recompensarte. ¿Qué recompensa más preciosa puede un hijo de Dios recibir cuando nosotros crucemos de aquí hacia la gloria? El Señor Jesús te reciba diciéndote: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué recompensa mejor que esa? Que el Señor te recibe para que estés con Él, gozando de Él. ¿O tú prefieres que cuando llegues a la gloria, el Señor dice: oh, ¿y qué tú haces? Ah, sí, ¿verdad? Sí, ven, entra, ok. ¿Es así que tú quieres entrar al cielo? ¿Qué le vamos a llevar al Señor? Sí, el sacrificio es que nosotros no trabajamos, aún aquellos que trabajan con aparatos, si ellos no son fieles, a nosotros se nos va a hacer más difícil escuchar el mensaje, ser retados con la palabra de Dios. El servicio de ellos es para nosotros sumamente importante. Es un servicio importante en el Evangelio, por lo menos en esta sociedad. Yo recuerdo cuando nosotros comenzó esta iglesia hace 44 años, que nos reuníamos, ¿te acuerdas, Lurdita?, en la casa del hermano Pablo. Éramos unos cuantos jóvenes ahí, unos 2 adultos. No era necesario nada de este aparataje, no había aire acondicionado, las sillas eran los muebles de la casa, después se compraron sillas. ¿Ustedes se acuerdan de esas sillas de metal que habían, que se abrían así? Esas eran las sillas. Y durante muchos años esas fueron las sillas. Así fue que comenzamos, no era necesario todo este aparataje. Sacrificio emocional. Sus hijos en la fe estaban ahora desconfiando de su ministerio. Esto trajo gran dolor, aflicción, angustia y tristeza a su alma. Sin embargo, Pablo no se rindió. Pablo no se rindió y él es ejemplo para nosotros de que no nos rindamos. Estamos trabajando con almas. Ay de mí si el hermano Pablo Jols se hubiese cansado de mí. ¿Qué hubiese sucedido? Porque yo metí la pata muchísimas veces. Pero él no se cansó de mí. Él seguía discipulándome, dirigiéndome a Cristo e enseñándome. Una vez hasta que me vio con el cabello demasiado largo y dice: Pedro, ve a recortarte. Bueno, yo ahora mismo, toma, ve a recuérdate, ve a recortarte. Pablo estaba dispuesto a sacrificar su bienestar emocional porque él consideraba que su servicio al Señor era de muchísimo más valor. ¿Por qué? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Señor Jesús vino porque tu alma tiene valor para Él. Él vino, se sacrificó porque tu alma tiene valor para Él. Él fue a la cruz porque tu alma tiene valor para Él. Él decidió recibir sobre Él el castigo de tu pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Él decidió morir por ti en tu lugar. Y Pablo, cuando conoce ese mensaje de la gracia de Dios, él se convierte en instrumento de Dios en favor del mismo ministerio, en favor de las almas como la tuya y la mía. Por eso servimos al Señor. Fíjense lo que dice 2 Corintios, ahí mismo, siguiente versículo, capítulo 12, versículo 15. Las últimas palabras. Dice él:
aunque amándoos más, sea amado menos. Y eso a menudo sucede. Sabemos y entendemos, pues, hermanos, que el servicio a Cristo exige un sacrificio emocional. Preparémonos, hermanos, levantémonos como quiera, prosigamos para la gloria de su nombre. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. De nuevo, aunque estamos muy claros que los resultados de nuestro servicio pertenecen exclusivamente al Señor, aprendemos que el servicio eficaz requiere de sacrificio físico, de sacrificio material, de sacrificio emocional y también de sacrificio espiritual. Versículos 28 y 29. Además de otras cosas, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma que yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar que yo no me indigno? Pablo a menudo, él sabía que a menudo el sacrificio espiritual se caracteriza por lo mucho que damos en contraste con lo poco que percibimos. Porque de nuevo nosotros no sabemos cuáles son los resultados. Es Dios. Pero nosotros trabajamos y trabajamos. ¿Ustedes recuerdan la historia que le hice de el caballero que se comprometió con el Señor de predicarle, de presentarle un mensaje sencillo del Evangelio por lo menos a 10 personas diarias? Y durante 40 años él lo estuvo haciéndolo sin ver una sola alma convertida. Y sin embargo el Señor estaba convirtiendo las almas sin él saber. 40 años después es que él recibe la visita de una persona que había sido convertido como consecuencia de ese mensaje pequeño que él puso sobre él, y le contó cómo miles y miles y miles de personas habían sido afectadas como consecuencia directa de que él fue fiel al Señor durante todos estos años, sin ver ningún resultado. Y 2 semanas después murió. Fiel al Señor. A veces no percibimos que hay resultados. No nos damos cuenta que hay resultados, pero dejan los resultados al Señor. ¿Qué resultados tuvieron los profetas? El profeta más infiel fue el que tuvo mayores resultados. Jonás salió huyendo al Señor, no quería obedecer al Señor, el Señor tuvo que obligarlo a que él fuera a predicar a Nínive, tuvo que obligarlo. Y ese fue el que tuvo resultados. Los otros, ¿cuáles fueron los resultados? La mayoría de ellos fueron martirizados, pero murieron sin ver el resultado de su predicación. Pero dejemos eso al Señor, Él es el que sabe. Al final del día, cuando vengamos ante el Señor no va a preguntar cuántas almas se salvaron por ti. El Señor va a preguntar, va a examinarte qué tan fiel tú fuiste a Él en el área que Él te puso. Vemos aquí que Pablo no se preocupa por algunos hermanos solamente. Él no se preocupa por una sola iglesia. Él está claro, él dice, lo que se agolpa sobre mí, el peso grande que yo siento por todas las iglesias. Miren, hermanos, Pastor Yadi, sabemos muy claramente, es suficiente con una iglesia. El peso que sentimos con una iglesia es suficiente. Pablo sentía el peso de todas las iglesias. El estado de todas las iglesias, de los hermanos de esas iglesias. Él averiguaba sobre sus debilidades para fortalecerles. Investigaba sobre sus problemas
para ayudarles en la solución. Detectaba sus éxitos para animarlos a seguir adelante. Descubría sus peligros para avisarles y para defenderles. Enfrentaba sus pecados también para defenderles. Y siempre animaba a todos a enfocarse en Cristo el Señor. Es cierto que hay momentos que nos preguntamos si todo esto vale la pena, y Pablo se contesta a sí mismo, y voy a leer capítulo 12, versículo 15. Yo con el mayor placer, dice Pablo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. En ese mismo 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 11, leo: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par para ustedes. El sacrificio espiritual significa dar y dar al Señor. De nuevo, servimos unos a otros porque servimos al Señor. Nos servimos unos a otros porque estamos sirviendo al Señor. Cuando Pablo dice, gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré por vosotros, ese gastarse, por lo entonces para Pablo no fue un obstáculo. De hecho, fue hasta un estímulo. Y recordemos, somos gente en necesidad de ayuda, ayudando a gente en necesidad de ayuda. Aquel autor que describe su encuentro con esta pareja china, y en el día de su boda, él fue llevado preso, trabajos forzados, en el día de su boda. Ahora, él está en China, va a la casa con otro hermano de allá, lo llevan a una casa y se sientan. Y está conversando ese autor, ese hermano, con el otro hermano chino y con un señor ya llegando casi a los 70 años, 60 y pico de años, jovencito, pero bueno. Y están conversando y hay una señora que le está sirviendo té de la misma edad. Y cuando ella cruza cerca de este hombre, se cruzan sus miradas y hay sonrisas y hay risitas y hay toques tiernos entre ellos. Y este hermano se queda curioso. Y ellos se dan cuenta y el otro le dice, descuide, es que están recién casados. 30 años preso,
Y ella tenía oportunidad solamente de visitarlo una vez al año, unos cuantos minutos. Cada vez que ella le visitaba, el director de la prisión lo recibía y le decía: tú te puedes ir con tu prometida para la casa si solo niegas a Cristo. Y él decía una sola palabra: no. Y se devolvía para su celda. 30 años, año tras año. Finalmente lo soltaron y la prometida lo esperó. Y estaban recién casados en ese momento. Cuando él averigua, pero ¿cómo es posible que tú pasaste tanto tiempo? Él dice: pero ¿qué pregunta es esa? Con todo lo que Cristo hizo por mí, ¿cómo yo voy a negarle? La fidelidad de él en la cárcel fue su servicio al Señor. Y quién sabe cuántas almas él habrá tocado durante esos 30 años en la cárcel. Y ahora disfrutando profundamente, no solamente de una relación significativa con el Señor, sino también con ahora quien es ahora su esposa, o en ese momento su esposa. Lo que el Señor quiere de parte de nosotros es fidelidad al servicio. Y el servicio nuestro es servirnos los unos a los otros. De eso se trata el servicio al Señor. Le he dicho antes, si no estamos en la iglesia, ¿qué significa servir al Señor? Vamos a suponer que tú te vas 30 años a un desierto. No hay nadie más ahí, sino solamente tú. ¿Cómo tú sirves al Señor en el desierto? ¿A quién le sirves? No, yo estoy sirviendo al Señor en el desierto. ¿Qué almas están siendo afectadas por ti? El servicio al Señor se manifiesta sirviéndonos los unos a los otros, siendo instrumentos de Dios para que nuestras almas sean afectadas y nos acerquemos más al Señor. Almas sean ganadas para Cristo. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesucristo, necesitas convertirte al Señor Jesucristo. Tu alma tiene tanto valor para Él que Él se entregó por ti. ¿Por qué Cristo se entregó por ti? Porque tu alma está en peligro de perdición eterna. Y Él quiere darte vida eterna. Pero la vida eterna es solamente en Él. Esta iglesia no te la da. Tú puedes entrar, es más, tú puedes hasta dormir aquí adentro. Jamás te vas a convertir en cristiano. Te convertirás en cristiano verdadero cuando tú te entregas a Cristo y Él entra a tu vida. Hermanos, servir al Señor realmente da gozo. Es verdad que tiene sus retos, pero al final da gozo. ¿En qué área puedes tú servir al Señor? Si no sabes en qué área tú puedes servir al Señor, si no lo estás haciendo, ven, acércate a nosotros, que nosotros te podemos decir dónde. Hay mucho que hacer, hay almas que atender. Padre, gracias por tu palabra, por el ejemplo que tú nos das del mismo apóstol Pablo. Y sabemos, Señor, que el servicio eficaz requiere de sacrificios. Sí, físicamente, materialmente, emocionalmente y espiritualmente. Pero, Señor, ¿acaso no lo mereces tú? Claro que sí, lo mereces y por eso te servimos. Te damos gracias por la gran cantidad de hermanos y hermanas que sí te sirven
Y ayúdanos ahora a servirte, Señor, con corazones verdaderos, a amarnos de tal manera que en nuestro servicio se manifieste realmente el amor que tú has puesto en nosotros. Y si tú trajiste a alguien esta mañana para que sea salvo, te ruego que hagas ahora tu obra. Estimado, si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido a Cristo Jesús, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Deseas entregarte al Señor Jesucristo esta mañana? Yo quiero orar por ti. Permíteme orar por ti si deseas entregarte al Señor Jesús. Yo quiero orar por ti, pero también queremos orar contigo. ¿Deseas entregarte al Señor Jesús esta mañana? Déjame ver tu mano. Si tú levantas tu mano, yo sé que tú lo deseas hacer. Voy a orar por ti y vamos a orar contigo también. ¿Hay alguien? ¿Deseas entregarte al Señor? ¿De un niño? Allá, sí. Amén. Veo su mano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Voy a orar por usted y vamos a orar con usted también. ¿Alguien más? ¿Deseas entregarte al Señor Jesús para salvación de tu alma, para vida eterna? Para que inicies a partir de hoy una relación con el Señor Jesús. ¿Alguien más? ¿Deseas entregarte al Señor? Permíteme orar por ti. ¿Alguien más? Muy bien. Señor, seguimos orando a ti en esta oportunidad para traer de estas dos almas que levantaron su mano. Nosotros vemos las manos, tú ves los corazones, conoces las vidas. Sabes, oh Dios, exactamente por qué les trajiste aquí esta mañana. Conoces los desafíos, los retos que tienen, las luchas que están enfrentando. Tú conoces la vida perfectamente de estas personas. Te ruego, oh Dios, que ahora la mayor necesidad que tienen es de perdón y vida eterna. Señor Jesús, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, tú eres el Señor. Ayúdales a entender perfectamente lo que significa entregarse a ti. Y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Amén.